necesitan de ti. Señor, ayúdame a mostrarles tu amor, que actúa en mí. Más que a nadie te deseo a Cristo Jesús, has saciado toda mi necesidad. Yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo es tan fácil de amar. Te anhelo, mi deseo es amarte y darte solo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Te anhelo, mi deseo es amarte y daré solo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Sé generoso en tu bien y poder y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, son todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a Él sea la gloria por los siglos, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él
el nombre de Jesús, Dios mío, queremos interceder como iglesia por tu pueblo Israel, cómo no, tu pueblo escogido, Dios mío, para dar un mensaje al mundo, Dios mío, un mensaje de paz, un mensaje de salvación al mundo entero, Padre. Ellos fueron escogidos, Dios mío, Señor, en medio de todas las naciones y eran lo más pequeño, lo más despreciado. Y aún, Dios mío, Señor, en este tiempo, muchas naciones los desprecian, pero siguen siendo la niña de tus ojos, Señor. Siguen siendo tu pueblo escogido, Padre. Así que, Dios mío, como iglesia comprada por la sangre de Jesucristo, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús para que, Dios mío, interceda, Dios mío, en ese lugar, trayendo no solo la paz para Jerusalén, no solo la paz para tu pueblo, sino también la paz, Dios mío, para este pueblo de Palestina. Señor, que tal vez digo yo, no lo sé, qué es lo que mueve tanto odio. Estoy seguro, Dios mío, porque esto se remonta a tantos siglos atrás. Pero, Dios mío, Señor, que gente inocente está sucumbiendo, Dios mío, ante esta guerra. Dios mío, que no tienen culpa de nada. Pero, Dios mío, Señor, están cayendo, están sufriendo el horror de la guerra. Dios mío, ten misericordia de aquellos, Dios mío, porque de seguro que habrá hijos tuyos en medio de este pueblo palestino, al igual que de Israel. Oh Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, todos unidos en una sola voz, que derrames de tu gloria en aquel lugar, derrames de tu perdón, derrames de tu presencia, derrames, Dios mío, en los corazones, tanto de palestinos como de israelitas, el perdón, Dios mío, porque el perdón, Dios mío, hará que haya una restauración total y absoluta entre estos dos pueblos, Señor. ¿Por qué no pueden convivir juntos en ese trozo de tierra? Yo lo sé, Señor, tu palabra lo dice, pero, Señor, Dios mío, tú también suplicas, pides que pidamos por la paz de Jerusalén. Y eso es lo que hacemos, Dios mío, pedir por la paz de Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús, te lo encomendamos a ti, Señor, porque eres el Dios Todopoderoso, que cuida de Israel, que cuida de tu pueblo, de su pueblo, Señor, como siempre lo has hecho. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. La continuación de lo que estuvimos hablando hace 2 viernes sobre la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel y que no siempre, como dije, no nos llevará igual que nos llevó al pueblo de Israel por el camino más corto y fácil. A veces es verdad que Dios nos lleva por el camino más difícil y más largo, porque Él sabe el futuro, Él sabe el propósito que tiene y nosotros no lo podemos ver. Y aunque estamos en medio de dificultades adversas, Él nos cuida, Él nos protege y Él nos guía, siempre y cuando nosotros estemos en sintonía con Él. Aunque alrededor nuestro, como le pasó a Israel, encontremos dificultades, encontremos tantas y tantas cosas, pero Dios cuidó al pueblo de Israel en ese camino en el cual le invitó a Moisés para llegar a la tierra prometida, ¿correcto? Así que ellos llegaron al monte de Sinaí, en el desierto de Sinaí, allá en la península del Sinaí, ese triangulito que muchas veces vemos en los mapas, en la parte de abajo, justo en la puntita aproximadamente, ahí está el monte Sinaí. Y ahí es donde Dios lleva al pueblo de Israel para establecer un pacto con el pueblo. En el capítulo 19 de Éxodo, vamos a leer una porción no muy larga, 19 del 1 al 6. Saquen la Biblia, porque hoy es estudio bíblico. El pacto de Dios con su pueblo. Y vamos a ver que el pacto que Dios hace con su pueblo es semejante al pacto que Dios hace y renueva contigo. Los ingredientes cambiaron, pero el pacto es el mismo. Hay sangre, ¿vale? Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Todos los que tengan Biblia. Los que no tengan Biblia, pues escuchan. Aleluya. Dice la Biblia así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y
y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Muy importante, cómo os tomé y os llevé en alas de águila y os traje a mí, dice el Señor. Muy importante este pasaje. Ahora pues, seguimos leyendo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el pacto, aquí es donde da comienzo, el pacto que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. ¿Vale? Después de liberar al pueblo de Israel con una mano poderosa y de cruzar el Mar Rojo, con ese gran milagro de abrir el Mar Rojo en dos partes y el pueblo pasar y el pueblo el ejército egipcio sucumbir bajo las aguas, ese poder milagroso que destruye por completo a los enemigos de Israel. Esto es importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos en cuenta estos detalles, cómo Dios va guardando y protegiendo a sus hijos. Y como cristiano, si Él cuidó a Israel como su pueblo escogido, tú también y yo somos unos escogidos especiales. Y Dios nos cuida, aunque veamos el peligro de la muerte a nuestro alrededor y acechándonos como acechó Egipto al pueblo de Israel en medio del Mar Rojo. Los carros de Faraón corrían detrás del pueblo de Israel, en medio de las aguas. Israel miraría para atrás y vería a Egipto correr con los carros para matarlos, y a veces, y pienso yo que muchas veces se acercaría con cuidado. Pero Dios dejó que pasara el pueblo de Israel y tampoco las aguas al ejército egipcio. Al igual hace con nosotros, hermanos. No debemos de dudar, aunque las pruebas y los cimientos se remuevan a nuestro alrededor, Dios nos cuida. Dios nos cuida y nos da salida. Siempre y cuando tú y yo creamos en Él. Bueno, Dios lleva al pueblo en el tercer mes de la salida de Egipto. A los 3 meses de la salida de Egipto, como hemos leído en el versículo 1 del capítulo 19, en el mes tercero de la salida, Dios lo lleva por toda la línea de la costa de la península del Sinaí hacia abajo, por todo el Mar Rojo, hacia abajo, al pico de la península, donde está el monte del Sinaí. Y allí, en ese mes tercero, lo hace acampar delante del monte que lleva el mismo nombre, el monte de Sinaí, como lo conocemos, ¿verdad? Donde se apareció la zarza y todo esto. Y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 19 que en el mes tercero, como hemos leído, en el mes tercero. Pero ¿qué propósito específico llevaba Dios con llevarnos a ese lugar? Hay un propósito de haber liberado Dios a Israel de las garras de Egipto. Un propósito. Sí, Antonio me corrigió, me dijo, me informó de que Dios lo sacó para la alabanza suya. Sí, gloria al Señor, pero había un propósito más allá de esto, que fuera la alabanza de Dios. Sí, tú y yo hemos sido llamados para alabar a Dios y para ser la alabanza de Él, y que el mundo pueda decir que es Dios. Pero Dios, el propósito es mucho más allá de esa alabanza que tú y yo tenemos que ser delante de Él. El propósito es el mismo propósito que era, ese propósito era extender el pacto que hace con Abraham. ¿Te acuerdas del pacto de Abraham que hizo con Abraham, verdad? Pero el pacto que hace con Abraham es con Abraham y su familia. Pero ahora Dios lo que quiere es, al tener este pueblo tan inmenso como era Israel, lo que quiere hacer es extender ese pacto. Ya no a una sola familia, sino a una nación. Hacer un pacto con una nación. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero, el pacto tenía un primer propósito y era reconciliar Israel con Él. Ustedes saben que durante 430 años Israel estaba esclavo en Egipto y la relación con Dios se nula. Hasta que ya comenzaron a ganar. Muchas veces a nosotros nos pasa nada.
Estamos esclavos en un sitio, esclavos del pecado, esclavos de la situación, esclavos de cosas. Y no nos damos cuenta. Y seguimos en nuestra vida, seguimos ahí, sin tener en cuenta a Dios. Israel en Egipto, 430 años esclavos. Y la relación con Dios era nula, aún siendo esclavos. ¿Por qué? Porque comían. Sí, aunque de vez en cuando le cascaban un latigazo, pero ellos tenían comida, todo sabemos. Cuando estaban al borde del Mar Rojo, como el pueblo le dice a Moisés, nos ha traído aquí para morir de hambre. En Egipto, como no nos comíamos. ¿Te acuerdas, verdad? De esta frase que le sacude del corazón a Moisés y a Dios, por supuesto. Dios se enfadó. Dice, no te están criticando a ti, me están criticando a mí. O sea, el pueblo criticaba a Dios y se ponía rebelde contra Dios, no contra Moisés, porque Dios era el que dio la orden. Bien, el primer propósito era reconciliar a Israel con él y mantener una continua comunión perfecta con él. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 40, el tiempo, refiriéndome a estos 400 años, que el tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, dice el texto bíblico. 430 años, hermanos, sin hacerle caso a Dios. Hasta que ya se ve que se vieron ya hechos polvo y ya dijeron, bueno, esto. Y a veces Dios no tiene que dejar llegar a un momento de tan decaimiento para que nos demos cuenta que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos cuida. No permitamos llegar a tocar el suelo para clamar a nuestro Dios cuando nos vemos en pruebas. No hagamos como Israel por 130 años, hermano. Por favor. Y Dios quería, como dije, ampliar el pacto que Él hace con Abraham como familia, extenderlo para hacer un pacto con la nación. Y ve que ese pacto incluía la reconciliación y la comunión continua con Él. Una comunión continua. El deseo de Dios, el corazón de Dios para sacar al Israel de Egipto incluía no solamente la reconciliación y la comunión continua con Él, sino que fuera una nación apartada para Él. Mira lo que dice en el versículo 6. Y vosotros, si aceptáis y obedecéis mis órdenes, seréis un reino de sacerdotes y gente santa, apartado exclusivamente para dar mi gloria a mí, para dar mi gloria al mundo. Esto es lo que Dios quería en lo más profundo de su corazón, porque Él nos iba a cuidar durante toda la historia, como nos está cuidando. Como nos está cuidando. Mira, a raíz de esta guerra, yo me acuerdo de la guerra de los 7 días. ¿Fue la guerra de los 7 días? Pues, sí, los 7 días, ¿no? Antonio, tú que eres el hijo de la iglesia. La guerra de los 7 días, ¿no? No sé. Cuando se enfrentó a los 6 días. Eso es, la guerra de los 6 días. Yo, cuando veo la historia de esa guerra, Egipto, Siria, Jordania, Líbano, no sé si fueron 5 o 6 países los que se enfrentaron a Israel. Milagrosamente, los tanques que atacaron por los altos del Golán en la frontera con Siria se pararon milagrosamente en el día del Yom Kippur. ¿Cómo es posible esto? Le dio oportunidad a Israel de bombardear y destruir todos los ejércitos que le estaban atacando. En un momento. En 6 días ganó una guerra impresionante. ¿Cómo es posible esto? Israel sigue siendo protegido. Israel no sigue protegido a Dios, porque es su pueblo, escogido para dar gloria al mundo, para dar su mensaje al mundo. Pero Israel se ha confundido. Esto también tengo que decir. Israel se confundió. Recordad un poquito que también el propósito era dar salvación a todas las demás naciones. Por eso quería el pueblo de Israel.
Por eso escogió al pueblo de Israel, para que Israel fuera y no se mezclara con nada de lo que le rodeaba. Por eso escoge a Israel, un pueblo vil, un pueblo, perdón, un pueblo menospreciado, nadie lo quería, y lo escoge en medio de las naciones poderosas como Egipto, como el poderoso filisteo, como el poderoso sirio, como tantas y tantas imperios poderosos tuvieron. Escoge a Israel. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Pero también quería mostrar la salvación a través de Israel, la salvación que Dios da al mundo a través de su pacto. La misma promesa que le da a Abraham es una promesa que se extiende en este pacto para el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas de la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 22, 18? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que oír el pacto, tenemos que oír la voz de Dios. Pero ¿cuántas veces Israel cerró su oído? ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces miramos a Israel, se apartó y nosotros oímos la voz de Dios? Oíste, si oyeres mi voz, este pacto incluye obediencia. Gloria a Dios. Dios quiere hacer de Israel, con este pacto, un pueblo único en su género, escogido y separado para Él. Él solo pedía que su pueblo respondiera. Él solo quería que el pueblo de Israel respondiera en obediencia a su pacto. Y gratitud. Un corazón agradecido. Lo mismo quiere de la iglesia. Este pacto no se acaba. Este pacto no se ha quedado ahí en el olvido. Dios, a través de su pacto renovado, que quiero llegar, a través de su pacto renovado, quiere que nosotros le obedezcamos y que seamos agradecidos por lo que Él hace. Pero hay tantas veces que somos tan desagradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros, con lo que Dios hace con nosotros y con lo que Dios tiene previsto de hacer con nosotros, que no le damos la gloria a Él. Con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestras bocas, con tantas cosas, no somos agradecidos ni obedientes. Y tenemos que ser agradecidos y obedientes porque esto es lo que demandaba Dios del pueblo de Israel. En ese pacto querían que fueran obedientes porque iban a ser un pueblo exclusivo, iban a ser un pueblo especial, como tú y yo lo somos en Cristo. Somos un pueblo especial. Dice que seréis, en el versículo 6 al final, que en el 7, perdón, que se... seréis mi especial tesoro. Y vosotros me seréis un reino. Y esto está, sí, seréis mi especial tesoro. Tú y yo somos el especial tesoro de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el pacto. Creemos en el pacto. Pero tenemos que obedecer el pacto. Y tener un corazón agradecido. Ser agradecido por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Y de verdad, la única manera que Israel tenía que mantener una relación, o debía de mantener una relación correcta con Dios, por medio del pacto. Por medio del pacto que Dios estaba haciendo con Israel en el monte del Sinaí. Esto es importante. Le estaba dando la oportunidad de ser un pueblo de siervos de Dios. Dios nos dio la oportunidad a través de Cristo de ser un pueblo escogido. La iglesia es el pueblo escogido en Cristo Jesús para ser sus siervos, para darle su gloria que le pertenece a Él, para ser siervos de Él. Esto es lo que implica el pacto. El pacto es bilateral, no es unilateral. Dios manda, tú obedeces, es bilateral. Es cosa de dos. Es cosa de Dios y cosa de la iglesia. Gloria a Dios. Qué importante y qué maravilloso es esto, ¿verdad?
Mira, a través de Israel, Israel se va a convertir en el canal. Esto es lo que Israel no entiende, que Israel es el canal. Ahora Israel se cree que es el pueblo exclusivo. Y ahí no tiene el problema, el gran problema. Israel es un canal, era un canal, tú eres un canal, yo soy un canal, no soy la fuente. Yo soy el canal por donde la fuente, por donde emana el grifo, donde emana el agua, va a dar de beber a otros. Yo soy el canal. El pueblo de Israel no entendía esto, no entiende esto. Que Israel es el canal por el cual Dios va a dar a conocer al mundo su pacto de salvación. Aleluya. Y tú y yo tenemos que entender esto. Tú y yo no somos nada, somos simplemente el canal. Josué estuvo cantando aquí. Gloria a Dios por la alabanza que Dios le puso en el corazón. No va a cantar bien, yo no voy a cantar porque no canto. Pero él simplemente es un canal. Los que estamos aquí, o subimos aquí, o predicamos allá donde vamos en nuestro trabajo, somos canales. No somos nada más. No te creas nada más. Eres un simple canal. Eres la acequia por donde riega las parcelas que hay en la orilla del río. No eres más. Y por ti pasa el agua. Por la acequia pasa el agua, que es lo que me bendice. Por nosotros pasa el poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. Somos el canal. Y a veces no creemos que somos los exclusivos. Ay, mira, soy pecador. No, alma herida por el pecado. Alma herida por el pecado, no lo critiques. Háblale del amor de Dios. Blas, háblale del amor de Dios. Eres el canal, no eres el exclusivo. Eres el canal exclusivo, eso sí es verdad. Eres el canal exclusivo. Llega un momento espectacular. Un momento espectacular. Y ese momento en que recibimos los 10 mandamientos. 10 mandamientos, y luego vamos viendo en la Biblia cómo se van, pero son extensiones de estos 10 mandamientos. Hay 600 y pico, pero todos van en consonancia a estos 10. Son solamente extensiones o ampliaciones de estos 10 mandamientos. Ahora llega el momento especial en que Dios le dice a Moisés, esto es lo que hay que guardar, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, ¿quién me lo sabe decir dónde está? Eso. ¿Qué? ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿En qué libro? Éxodo 28. ¿Eso? 28. Es el Éxodo 20. Éxodo 20, del 1 al 17. Ahí encontramos los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, escrito en piedra con su propio dedo. No de Moisés, el propio dedo de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué propósito hay en los 10 mandamientos? Cuando uno lee los 10 mandamientos, sí hay propósito. Hay propósito. Y el propósito es dar instrucciones para proteger al individuo. Para proteger al individuo como a la nación. Hay 4 mandamientos primeros que hay que guardar conforme para Dios, de lo que Dios manda. Yo soy tu Dios, que sacó de la tierra de Egipto, no te hagas ídolos ni imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Los 4 primeros mandamientos están dedicados a Dios, pero los restantes son mandamientos con respecto a tu semejante, a nuestro semejante. Por eso los 10 mandamientos, el propósito de Dios para darlo es proteger al individuo. ¿De qué? De las injusticias que cometemos. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo, verdad? No matarás. No mates. No robes. No robarás. No robes. No desearás a la mujer de tu prójimo. No desees a la mujer que tienes enfrente. Que es de tu prójimo. Y tantos mandamientos que Dios dio para proteger estas cosas, estas injusticias y el trato que podemos dar injustamente a otra persona. Que hay un mandamiento específico que habla de esto. Hay mandamientos específicos para cuidar y que no sea injusto. Hay jefes que tratan injustamente a los obreros.
hay un mandamiento de extensión de los 10 mandamientos que dice que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Pero es injusto que el jefe no le pague al obrero su trabajo. Gloria a Dios. Por lo tanto, el propósito de los 10 mandamientos es ese: cuidar del individuo y protegerlo de las injusticias. Y cuando uno cumple estas normas, este pacto que Dios ya da al pueblo de Israel, esto es una cosa de aceite. Pero el mundo prefiere mirar y darle la espalda a Dios y hacer lo que le da la gana. Hace poco me preguntaba: ¿dónde está Dios en esta tanta injusticia? Digo, Dios está, pero tú le has dado la espalda. Si tú le miraras cara a cara y le decieras el mandamiento, no estaría ocurriendo lo que hace, ni lo que está ocurriendo en tu casa y en tu hogar. Vuelve tu rostro a Dios y cumple sus mandamientos y no te ocurrirá nada de eso. Obedece a la palabra de Dios y no te ocurrirá nada de lo que te está pasando. Y el otro dejado que ya Dios se encargará de él. Dios se encargará de él, como se encargó de todas las naciones que querían y que quieren destruir a Israel. Se encarga Dios de ellos, porque Israel es un pueblo muy pequeño con referencia a todas las demás naciones. Dios te cuida. Con el respeto al otro, no te preocupes, Dios se encarga. Pero tú cumples con la voluntad de Dios. Cumple con el mandamiento de Dios, porque eres el pueblo escogido de Dios, comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Quiero terminar, Quiero terminar. Cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos a Moisés y dándole las normas para construir el tabernáculo, no solo le dio los 10 mandamientos, fueron 40 días los que tuvo arriba en el monte con Dios. También recibía las órdenes y las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Vale? No solamente fueron los 10 mandamientos. Fueron 40 días y los 40 días Dios le estaba diciendo cómo tenía que hacer la cosa. Que en un día no se podía hacer todo. Y Moisés no tenía capacidad para que en un día asimilar todo lo que estaba. Pero en esos 40 días el pueblo se desenfrena. Se impacienta, Moisés lo baja aquí, ¿qué está pasando aquí? Moisés, Aarón, hazme su libro y que lo adoremos. Lo hace y dice, este es el que nos ha corregido. No tomarás el nombre de Dios, hermano. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en lo que hay debajo del agua del cielo. Y no tomarás el nombre de Dios, hermano. Los 2 mandamientos incumplidos en un mundo. ¿Qué pasó? Una plaga. Todo muerto. Todo no. La tribu de Leví y de O sea, no hay obediencia a la palabra, no hay obediencia al pacto, hay destrucción. Familias destruidas, vidas que andan en derrotados por todos sitios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pagamos el pacto. No se guarda el pacto. Y a Israel le pasó esto. A la primera de cambio, vamos a cumplir un becerro que se quiere sacar al Egipto. 2 mandamientos incumplidos de la ley, importantes. No te hagas imagen y no tomes el nombre de Dios hermano. Castigo. ¿Y por qué tú castigas a tu hijo? Cuando haces algo de eso, ¿qué haces? Castigarlo. Porque no lo hagas mal, ¿no? ¿Verdad? Dios igual. Castigo. Pero una cosa importante, la gracia de Dios nunca se apartó de Israel. Siempre la gracia de Dios ha estado con Israel. Siempre la gracia de Dios estará contigo. No lo olvides nunca. Su amor por ti es tan grande que nunca te abandonará. Nunca me abandonará. Su gracia nunca lo abandonó. Aleluya. Por segunda vez, Dios le dice, sube otra vez al monte. Sube otra vez al monte que te voy a vivir de nuevo. Que fue destruida. Las tablas fueron destruidas en el momento en que quedó el pueblo. Acuérdate, si conoces la historia, Moisés baja, se encuentra los libros que hay allí y las tablas de la ley, ¡pah!, las rompen en aquel lugar y allí se ocurrió lo que es un destrozo tremendo. Y ahora la gracia de Dios. De nuevo, le dice a Moisés, venga, sube. Gracias a la intercesión de Moisés, y a la gracia de Dios, acuérdate de cómo Moisés oraba para el pueblo. Si has de matar a alguien, quítame a mí del libro de la vida.
no quiero saber. Si vas a matar a ellos, también a mí viene gracia. Y Dios, en su infinita misericordia y gracia, respetó la voluntad de Moisés y guardó, en su gracia, guardó al pueblo de Israel. Moisés, en Éxodo capítulo 32, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días, de nuevo y 40 noches, por segunda vez. En todo ese tiempo no comió ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto. Los 10. La segunda. Que la gracia de Dios siempre está con nosotros. No nos abandona. Tú has pecado. Gloria a Dios. No, gloria a Dios no. Pecado no es gloria a Dios. Si has pecado, vuélvete a Dios. Su gracia siempre está contigo. Su gracia no se termina, es infinita. Pero vuélvete a Dios. Obedece y sea agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy terminando. Dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El águila monta sus polluelas en el ágara para que no se caigan al suelo y se estrellen. Cuando eres un mayorcito, sí que es verdad que le tocan patas que tiran, para que no vivan perdidos. Pero cuando son pequeñitos, sí que es verdad que los monta en sus alas y los guarda y los protege. Gloria a Dios. Y así Dios cuidó al pueblo de Israel, como alas de águila, como en alas de águila te monté, te traje a mí. Tenían que ir a la presencia de Dios y Él, en su infinito amor y gracia por ellos, los llevó en el cuidado. Esto es lo que está simbolizando el texto. Cómo los protegió, como el águila protege a sus polluelos. Cómo los protegió, cómo los guardó en ese caminar hacia su presencia. ¡Qué bueno! Y Él, a ti y a mí, sigue el mismo plan. Su plan no ha cambiado. Su plan, el plan que tenía con Israel, es el mismo plan que tiene con la iglesia. El mismo. Su gracia, su amor, su protección está sobre nosotros. Simplemente es obedecer y agradecer. Y ser agradecidos. Aleluya. Si dieros oído a mi voz y guardaréis mi pacto, condicional. Oír su voz y guardar su pacto. Qué importante, hermano, que hoy tengas y te determines a cumplir con este deseo de Dios. Oír su voz y guardar su pacto. Escrito en su palabra. Hermano, sus estatutos. Guardarlo sin temor, porque nos cuida y nos guarda. La obediencia es esencial, porque Dios tiene un propósito para tu futuro, grandes. Pero la obediencia es esencial para que ese propósito, ese proyecto de Dios para tu vida se pueda cumplir. ¿Está claro? Yo muchas veces me pongo mal, en mi caso, cuando mis hijos eran un poco más pequeños y mayores, y ya no les puedo mandar nada. Ya les mando las cosas y hacen así, y se dan todo eso, y hacen lo que les da la gana. Pero ya son mayores, no miran el tema. Ya, pero ya no puedo hacer nada, ya lo que hice ya está hecho. Hasta ahí, hasta donde llegué. Pero cuando eran más pequeños, hasta la edad de 17, 18 años, pues yo aún tenía autoridad sobre ellos, y yo los guiaba. Y le ponía normas. Esto sí, esto no. Tú no puedes venir más tarde de las 12 con 17 años en mi casa. Te cierro la puerta. No es correcto que vengas así. Y tenías que obedecer. Porque es la norma, es el pacto que había. Entre tú vives en mi casa, tienes que cumplir. No. Dios prácticamente creo que es lo mismo. Dios tiene un pacto contigo. Y Él lo único que pide es que lo obedezca y que sea agradecida. Que seamos agradecidos. Ni más ni menos. No es más nada. Es un pacto bilateral. Yo te cuido, tú me obedeces. Yo te cuido, tú me obedeces. Ya está. Esto es claro. Y lo mismo hace con la iglesia.
El principio de la obediencia y de los agradecimientos es fundamental en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, bajo este nuevo pacto. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, voy terminando, te lo prometo que voy terminando. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis el mismo pacto que hizo con Israel, lo mismo. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el padre de la circuncisión, en Romanos 4:12, y el padre de la circuncisión, para los que no solamente están diciendo a Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El mismo pacto, hermano, no ha cambiado nada. Dios sigue teniendo este mismo pacto contigo y conmigo. Seréis mi especial tesoro. 19:5. Seréis mi especial tesoro. Y este pacto sigue manteniendo la misma firmeza entre tú y Dios, al igual que Dios con Israel. Lo mismo que ha cambiado el ingrediente. Antes eran animales y cenizas, ahora es la sangre de Jesús. Ahora es la sangre de Cristo. Es el pacto perfecto. Es lo que elimina todo lo pasado. Lo que ha cumplido todo y cada una de las palabras del Antiguo Testamento. Este pacto sigue siendo el mismo, simplemente que Jesús lo ha perfeccionado hasta la eternidad. Amén. Dice Hebreos capítulo 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Qué hermoso, ¿verdad? Para que sirváis a Dios vivo. Esto sigue siendo igual. Dios quería que Israel tuviera una relación extrema y extraordinaria con Dios, pero esto no ha cambiado. Tú y yo seguimos a través de Cristo teniendo esa relación, pero debemos de creer, porque Cristo, hermano, es nuestro Redentor. Cristo, como dice Hebreos capítulo 9, es aquel que entró en el lugar santísimo y destronó todos los antiguos sacrificios. Ya no hay becerro, ya no hay nada, no hay cenizas de nada. En la sangre de Cristo. Es el pacto perfecto. Es el que te hace apto para tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro. Escogidos en Cristo. Y que solo nos pide creer y obedecer con un corazón agradecido. Amén. Bien, pues hasta aquí. Doy gracias a Dios por haber podido llegar al final. Cristo en la cruz del Calvario hizo tanto por ti y por mí, que no nos queda nada más que ser agradecidos y obedecer. ¿Quién es mi madre, mi padre o mis hermanos? ¿O quién mis hermanas? Dice el texto bíblico. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. El pacto sigue de la misma manera. El mismo pacto que hizo con Abraham,
El mismo pacto que hizo con la nación de Israel sigue vigente. Cambió solo el ingrediente. La sangre de Cristo es la que hoy nos hace perfectos. Sea agradecido, sea obediente y relacionado con él. Este amor. Dios te bendiga. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.